Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Comenzando un día miércoles. ¿Y se fijaron en el título? ¿Vieron qué lindo? El Pepe Mela. 5, 5K, gente. Ya estamos tocando con Ethereum 5K. Y bueno, vamos a ver si el dólar deja de desplomarse un poquito. Así que a la cuenta de 3, como todos los días, vamos a subirnos a la nave, vamos a despegar. Y bueno, y vamos a comenzar a ver un poquito los mercados financieros, a probar un poco de los bots que vamos creando. Y obviamente, si podemos, vamos a operar en vivo también, ¿sí? Así que bueno, vamos. 1, 2 y 3. Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Comenzando un día miércoles.
¿Cómo están? Espero que estén bien. Acá estamos. Nosotros recién termino de cerrar un par de operaciones que me estaban dando vuelta la cabeza, ¿sí? En el buen sentido, ¿no? Estaba tratando de cerrar en positivo, pero quería un poquito más. ¿Viste qué te pasa? Que quería un poquito más y terminar un poquito menos, ¿no? Así que ojo con la gestión, gente. No le hagan caso a Pepe Mila. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Como el título de la miniatura dice, Ethereum tocando los 5K casi. ¿Los tocará? ¿No los tocará? Oh, estoy medio trabado, ando ahí medio, ¿no? ¿Qué me habré tomado el angelito? Seguramente me va a estar ahí dando alguna charla psicológica. Así que si ustedes necesitan algún aporte del angelito, tienen que llamarlo nada más, ¿sí? En un ratito va a estar. Pero lo que les decía hace un ratito, la miniatura Ethereum en los 5K y en Forex, lo que tiene que ver con los mercados que nosotros operamos, los tradicionales, vamos a ver el índice seguramente un poco en caída ahí, ¿no? Un poquito allá hacia la baja. Vamos a ver qué pasa, analizando un poco, proyectando un poco lo que tiene que ver los mercados financieros y bueno, y a pasarla bien con un poco de música rock and roll y adentro, negro. Vamos a pasar, bueno, de fondo, gente, miren acá. Si pueden, háganme caso, observen esto que está acá. ¿Ven los shorts? Como les digo siempre, estos shorts tienen que ver obviamente con emociones, con sentimientos que te pasan a vos, a mí, a todos, y muchas veces repercuten de forma directamente proporcional en tu corazón, en tu cerebro, y te impactan porque te ha pasado algo parecido, algo ¿no? Ahí que vos has visto con otros amigos o familiares y que lo has sentido en forma directa o indirecta, pero te ha pegado en el corazón, ¿no? Bueno, todos estos shorts, ¿sí? Tienen que ver con Forex, con las criptomonedas. ¿Por qué? Porque vos cuando estás, vos sos un ser vivo, ¿no? Que respira, ¿no? que siente el olor de las florcitas, de los pajaritos, no sé, de los perritos, ¿no? Bueno, y estás vivo, vivito y coleando. Entonces, cada uno tiene su psicología, es de forma subjetiva, y obviamente no a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Pero siempre hay un objetivo o una forma de tratar de compartir, de compartirles, por ejemplo, acá en este planeta Pepe, de llegarles al corazón, ¿no? De que si estás mal, tratar de estar bien, darte una mano, levantarte, te podés caer, te levantás, un tropezón no es caída, y bueno. ¿Qué pasa? Con estos shorts, para cerrar el círculo vicioso de los shorts, seguramente te vas a sentir identificado con alguno y a la hora de operar en los mercados financieros muchas veces venís con algún problema del pasado o algo que está por acontecer en el futuro y muchas veces tenés que decir, no, mira, hoy no opero por esto, por aquello, hasta que esté bien mi cabecita, ¿no? Bueno, eso va siempre de la mano de la persona que quiera ser rentable, ¿sí? En esto o en cualquier profesión. Muchas veces si estás por operar, sos un médico, un cirujano, ¿no? Y te acontecieron cosas muy feas, obviamente que quizás decís, che, ¿por qué no me da la mano otro colega, ¿no? Bueno, lo mismo en Forex. Así que todo esto que está acá no es que sea negativo, ni tampoco que sea positivo, sino que son experiencias o sentimientos, emociones que te pueden llegar al corazón y están buenas, ¿sí? Fíjate este último, el que dice Dino, mírenlo, se los hice para ustedes. Dino es un amigo, no, Dino, acordate lo que te digo, revisalo y te va a gustar mucho, ¿sí? Este último que tiene la manito Pepe Mila ahí, ese, ¿sí? Bueno, gente, vamos a lo nuestro, ¿sí? Esto también es nuestro, pero vamos a ir a lo que el título dice, Ethereum casi tocando los 5K, ¿sí? Vamos a ver si es cierto. Y bueno, vamos a pasar por... bueno, primero el índice. Miren lo que subió el índice recién, en velas de un minuto. Pero si vamos a temporalidades, obviamente, mayores, ¿sí? A macro, viste que las velas de un minuto dicen, che, ¿habrá vida en otro planeta? Y el planeta es la vela más grande, ¿no? ¿Qué imaginación, Pepe Mira, ¿no? Viste que una pulga le decía a otra pulga en el cuello de un perro, para ellas es su planeta, ¿no? El perrito del planeta de ella. ¿Habrá vida en otro perro? ¿No? ¿Me entiendes? Bárbaro el chiste, ¿no? Bien, me voy a velas diarias. Bueno, ahí está, miren esto, fíjense, obviamente no vamos a revisar todo, pero vamos a sacar acá el oso, por culpa de este osito es que caen las divisas muchas veces y los índices, ¿ven? Y las criptos,
Y acá está el amigo que sería más que un toro, un Rex, ¿no? Con forma de toro, dice el amigo. Uy, ahí se me dio vuelta. Vamos a sacarlo. Fuera. Fuera. Acá estamos viendo la caída del índice en los últimos 2 días. Inclusive podemos ver una mecha. Fíjense cómo el precio llegó a estar obviamente acá arriba, que fue la apertura de esta semana, donde hubo un gap allá, saltó, a lo que voy, perdón, no saltó, perdón, llegó hasta acá. Fíjense si vamos acercándonos y vamos a velas más chicas, observamos que el día lunes comienza con esta subida, ¿no? Una volatilidad impresionante ahí, donde deja una mechita, un high, se devuelve y ahora estamos en una tendencia, obviamente, comparando estas últimas velitas, ¿no? Acá, estas de acá hasta acá, bajista, en velas diarias. Si vas a operar en velas de 15 minutos y tomas toda esta zona que está acá, es una tendencia bajista, ¿sí? Sin comparar los últimos días, que sería una consolidación esta zona, ¿sí? Pero si tomas esta zona, ven acá, que le dibujo de acá, ahí, ¿sí? Todo esto, y vamos a vela de 15 o de 5 o de 1 hora, vamos a ver que los altos y bajos van hacia la baja, ¿sí? Esta vela no pudo y el precio sigue cayendo, ¿sí? Vamos a meternos dentro de la velita de hoy, que es la que nos interesa, en el índice, y después vamos a ver un poquito de Ethereum, ¿sí? Para la novia de Bitcoin, ¿sí? Para no hablar siempre de Bitcoin, vamos a ver Ethereum, ¿sí? Recuerden que Ethereum es la novia, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar, o el novio, qué sé yo, ¿no? Ahí vamos, habría que preguntarles. Vela diaria. Nos metemos dentro de la velita diaria. Bien, vamos a marcar estas zonitas para el que quiera operar scalping hoy. Podemos marcar la mecha, la otra mechita, ¿sí? Es lo que hizo hasta ahora la vela de hoy. Y podemos poner, fíjense, acá como el precio está en una zona linda para, como... Opa, escuchá, hay una zona linda donde la vela del día martes, escuchá esta letra, de Pepe Mila la letra, ojo, me gasté con esta. Bien, la mecha llega de la vela del día martes, viene, cae, se devuelve y deja una mecha porque no cerró acá, y puede ser un soporte o una resistencia para lo que está aconteciendo en este momento en el índice. Vamos a meternos dentro de velitas, ¿sí? De una horita, y vamos a ir bajando para ver solamente este recuadro que les marco de zonas de soportes y resistencias, ¿sí? Subite, ¿qué esperas? Bien, ahí estamos. ¿Ven lo que les decía? Acá les voy a ejemplificar, sería, ¿no? Lo que les decía con las velas diarias. El precio cae, ¿sí? Y esta zona que les marqué sería donde el precio estuvo en la vela de ayer, pero se devolvió hacia arriba, sería un poquito más arriba ahí, ¿sí? Ahora la vela de hoy rompe, se puede apoyar con un pullback o un retroceso, ¿no? Y seguir la tendencia bajista, se rompe este último bajo, pero también puede romper esta zona, ¿no? Esta es una zona, se los voy a marcar acá, esta zonita que está ahí, ¿va? ¿Ven? Ya está cerca, está tocando, la rompió, cayó, se puede apoyar para seguir cayendo, o puede decir, mira, como el precio está en este momento, ven acá abajo, un oscilador, está sobrevendido, está saliendo de la sobreventa y puede ir a la sobrecompra. Si va a la sobrecompra, un par de velitas que suba y rompa esta zona, que sería resistencia en este caso, porque viene de abajo hacia arriba, se puede apoyar acá arriba y a ver si les puedo hacer un dibujito acá, ahí ven. Ponele que rompe esta zona, se apoya y puede venir un poquito a recuperar lo que viene cayendo, ¿sí? Pero también puede ser que acá haya un par de osos o el osito panda que digamos, y el precio siga revoloteando y rompa este último bajo, ¿sí? Y siga la tendencia como viene en el índice estas últimas horas, minutos, hacia la baja como en la miniatura, ¿sí? Que les compartí. Así que bueno, por ahora, gente, el precio viene bajista, pero estamos en una zona en el mercado de Nueva York en este momento donde el precio sale de la sobreventa, y si haces scalping, vamos a borrar los Picasso acá de fondo. Si haces scalping podés buscar también zonas de compra, obviamente, porque fíjense la vela, la última vela horaria, cómo terminó, ¿sí? Tendríamos que checar, ahí está terminando la velita, miren, 10 de la mañana la vela cierra elefante, ¿saben lo que es elefante, no?
Es un animal que tiene orejas largas y una trompita hacia el piso, ¿no? Elefante se le llama a las velas japonesas cuando una vela envuelve a la anterior, por ejemplo, ¿sí? Y trata de no tener mechas por encima y por debajo. En este caso, la velita horaria envuelve, fíjense si hacemos acá una zonita, ¿ven ahí? Ahí y ahí envuelve la velita que está atrás, ¿eh? En este caso hacia arriba podés ir en compras si querés, ¿no? No sería mala idea, o buscar con algún Fibonacci esta última velita, la horaria, solamente esta otra, y poner un Fibonacci de un 61, un 50 por ahí, y si cae buscar compras también, ¿sí? ¿En qué? En M5, en M15. Siempre tenés que ir viendo las estadísticas. Vos sabés que viene bajista, ¿no? Inclusive que ya hizo una subida interesante, pero vos sabés que es de una vela horaria envolvente. Vamos a ver qué pasa en un rato. También es muy interesante ver cómo el precio, después de la caída que tuvo y la recuperación que está teniendo en este momento, que venga a buscar zonas de soporte, perdón, de resistencia acá arriba, ¿no? Fíjense qué lindo vacío existencial hay acá, ¿no? Muy bonito. Escucha, a no perder con Pepe Mila. Escucha. Vamos a subir ahí, Escucha él. Escucha. ¿Te gusta un poquito la... Eso. Mueva, vamos. Acá cargamos, cargamos. Vamos que cargamos. Eso. Muy buena, ¿cómo estás? Ahí se ve algo, ¿no? Al planeta Pepe vamos a volar. Forex y Criptos. Sin parar. Con Pepe Mila nuestra tripulación. Gestionando y aprendiendo día a día. Planeta Pepe vamos A ver si puedo pegar los comentarios. Un segundito, El angelito, si me ayudara el angelito, aunque sea. Ahí me parece que sí, a ver. Ahí está, bueno, ahí está. Muy buena, grande, Pepe. Muy buenos días, Pepe. ¿Cómo le va? ¿Y operaste hoy? Termita McLean del oro, ¿sí? Ametralladora del oro. ¿Vos haces intradía o scalping? ¿Qué haces al final? Porque ayer sentía que tiraba tiro que daba calambre, ¿eh? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Bueno, después de estos Picasso, vamos a meternos, voy a bajar un poquito ahí, vamos a meternos en Ethereum, ¿sí? Vamos a ver un ratito Ethereum. Hoy vamos a estar un ratito, comencé un poquito más tarde porque realmente estaba ocupado con una cuentita mía que la estaba ahí, ¿no? Tratando de cerrar en el día, ¿no? En profit, y se me complicó un poquito con un par de divisas, sobre todo con una en especial. Así que bueno, ya cerré todo y voy a estar un ratito con ustedes para pasarla bien, escuchando música, haciendo análisis, y vamos a pasar, obviamente, como dice el título, a ver un poquito de Ethereum, ¿sí? Así que vamos, a la cuenta de 3, dice el amigo, nos vamos a Ethereum. 1, 2 y 3. Bitcoin 120, bien, bárbaro, retroceso. ¿Dónde está? Acá está, Ethereum. Ahí está el amigo, miren qué bonito el amigo. Va, impulsos y retrocesos. El amigo va calladito, fíjense, vamos a marcar los 5. Vamos a ir a velas de H4 hoy, ¿sí? ¿Les gusta? Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. ¿Y qué me decís? Te asusta el techito acá, ¿no? Decir, bueno, esto va, obviamente puede tener sus retrocesos, pero fíjense el amigo, ¿no? El que compró en 2, que dijo, esto se va a 1000, a 1100, esto se va a 900. Bueno, sí, obviamente se puede ir, pero son, ¿no? Entre Bitcoin y Ethereum son el volumen más grande de criptomonedas, ¿no? Ahí está la amiga, bien, muy cerquita de los 5. Acá están los 5, vamos a marcarlos ahí, por ahí. Es donde les digo que el precio, mira, ahí lo tocó, mira, ahí más o menos no le queda mucho tramo, ¿no? Algún que otro retroceso, obviamente podemos estar jugando en esta zonita, fíjense que ya hay rechazos, pero bueno, ahí va, miren, esto es Ethereum, gente, ¿sí? Bien. ¿Qué sería de las criptomonedas en general si no existiera Ethereum, no? Bien, vamos a ver ahí, Los contratos inteligentes salen de acá, ¿sabían ustedes? Bien, vamos a meternos dentro de la velita de H4, un par de velitas en Ethereum USD Tether. Vamos a meternos en velas de 1 hora.
Fíjense que subida, ¿no? Esto, ¿no? Casi, ¿no? Una línea vertical prácticamente. Hay que tener cuidado. Pero vos decís, che, esto cae. Y esto capaz que sigue un par de... hasta que no llega a los 5. Está tan cerca. Ese es otro tip también que les doy. Cuando, a ver, vamos a bajar un poquito. Cuando vos ves que hay números redondos interesantes, ¿vos te pensás que las ballenas no van a llegar a los 5 y lo van a superar con el tiempo? Sí, y si vos sabés que eso va a pasar, ¿por qué no empezás ya a invertir en monedas que son conocidas, buenas, las top 5, ¿sí? Obviamente, capaz que ahora seguís, ¿no? La ola que está de fiesta, porque está alcista y cae. Y si, uy, ¿por qué compré? Bueno, negro, anda haciendo promedios, ¿eh? Compra acá, compra acá, compra acá, si cayese, y en algún momento vas a estar en profit. Pero vos sabés que Ethereum no va a estar en cero, ¿sí? Ethereum es como Bitcoin y como las top 5, top 6, top 10, vos sabés que van a estar siempre ahí. Y hay alguna que otra nueva que se vaya sumando. Después, los memes, que también son interesantes para sacarle fruto un par de semanas. Algunos siguen quedando en el tiempo y obviamente apoyados por algún famoso o algún multimillonario como Elon Musk, obviamente que van a quedar también, ¿no? Como Dogecoin, ¿no? Pero hay otros que desaparecen. Por eso te digo, fíjate siempre en las cripto, ¿no? Que tienen un fundamento, bueno, por ejemplo, Dogecoin, obviamente que lo apoya un gran, ¿no? Un gran personaje con mucho dinero y obviamente que bárbaro, ¿no? Una publicidad que hace, ¿se acuerdan? Se subía la amiga arriba de los techos, ¿o no? Bueno, en este caso, Bitcoin y Ethereum muchas veces se empiezan a sumar ballenas nuevas porque saben que esto vendría a ser el futuro, porque es así, ¿sí? Y bueno, y son monedas de refugio que no sé si reemplazarán al oro físico, pero ahí andan, ¿no? Entonces, si vos sabés que las ballenas están con el ojo echado en estas grandes, ¿cómo no compraste antes? ¿Cómo no comprarías ahora? ¿Y cómo no aguantarías si caen también, ¿no? En el caso de ellas. Ahora, si vos haces scalping, a vos no te importa que esté acá arriba, que esté acá abajo. En el caso mío, yo no tengo nada guardadito. Yo compro, vendo, compro y me meto en vela de un minuto, ¿me entienden? A mí me interesa, si está arriba, que caiga. Y si está abajo, que suba, ¿sí? Y hay veces que está abajo, quiero que caiga un poquito más también, ¿sí? Pero el que holdea, gente, estas monedas vale la pena tenerlas un buen tiempo. ¿Quién te dice que no son tu jubilación, no? Y si no, por lo menos, ¿no? Mete algo de lo que vos gastás en carbohidratos, por ejemplo, o no sé, comés mucha harina que te hace mal. Bueno, en vez de comer tanto pochoclo, le metés, en vez de 2 bolsitas, a la inversión de alguna criptomoneda de estas, ¿no? Muy poquito. Y podés operarlo o podés holdearlo, ¿bien? ¿En qué plataforma? En la que más te guste a vos. No estoy haciendo publicidad de ninguna plataforma, solamente te digo que seas inteligente y que puedas defenderte, ¿sí? Que no dependas de nadie y obviamente que te vaya bien, ¿sí? Si querés aprender, sumate al Planeta Pepe, a Discord y obviamente a Telegram y a los youtubers que están en vivo, súmense también, ¿eh? Vamos. Súmense todo, ¿no? Yo le digo youtubers a todos, a los que están en vivo, que están viendo o que lo ven en diferido. Súmense, gente, que van a aprender mucho acá, Háganle caso a Pepe, ¿sí? Por lo menos pasarla bien, la van a pasar bien. Bien, vamos a meternos dentro de la velita de 1 hora. Estamos dentro de velitas chiquitas. Vamos a ir a velas de 5. Fíjense, obviamente, que vamos a ver el mismo recorrido. Pero siempre vemos de forma exagerada. En este caso hay que tener cuidado con algunos pares cuando los ves así. En el caso de las criptos, muchas veces son subidas bruscas, ¿no? Casi verticales, diría, ¿no? Pero acá vemos por ahora impulsos y retrocesos. Estamos tratando de encontrar algún cambio de tendencia, pero todavía no se ve. Hay picos, 2 altos. El último alto es más alto que el anterior. Sí podemos ver que es más chica la distancia. Fíjense en esta distancia de acá con esta distancia en altura, no digo, perdón, es más chico porque está consolidando, porque está descansando. Ojalá que sea para un banderín para seguir subiendo, pero y no tengo Ethereum, gente, no tengo nada de Ethereum, ¿sí? Sí sé que está descansando y sí sé que los que tienen Ethereum, que la estuvieron aguantando, bienvenido, gente, ojalá que le vaya lindo, regalame aunque sea algo, ¿no?
Si querés, ¿no? Un chocolate. Bien, acá, ¿ven? Vemos que está consolidando, pero también vemos que mínimamente el último alto es más alto que el anterior. Si ahí marcamos, ¿no? Una zonita, por ejemplo, de entre los dos altitos, vemos una pendiente hacia arriba, ¿ven? También podemos marcar, si les gusta, ahí estos dos toques y un pequeño canalcito. También podemos ver, ahí es cuando se empieza a proyectar. ¿Qué puede pasar acá en 5 minutos? Y acá hay un toque. Acá hay otro toque, puede pasar que haga un tercer toque acá y sea un hombro, cabeza, hombro, si quieren, ¿no? Para venir hacia abajo. O puede pasar que quede consolidado en este canal y en algún momento haga pullback y se nos vaya hacia arriba, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Sí sabemos que Bitcoin, Ethereum están llegando a máximos históricos, los están rompiendo y están generando nuevos máximos, ¿sí? En este caso Ethereum, como la tapa de la miniatura lo digo, está muy cerquita de los 5K, ¿sí? Así que estate atento, ¿sí? Pone algunas órdenes pendientes si querés por acá de compra, alguna por arriba por si te la toca. No sé cómo serán sus plataformas, pero en las mías es así, ¿sí? Así que bueno, si haces scalping, disfruta los movimientos de volatilidad de las cripto y obviamente si haces scalping en criptomoneda y a la vez, sobre todo en los mercados tradicionales, sumate al Planeta Pepe, que es nuestra especialidad, ¿sí? Háganle caso a Pepe Mila. Vamos. Bien, vamos. Con Pepe Mila. Bien, vamos a pasar a ver un poquito las fuerzas de las monedas. Vamos a ver si encontramos algo interesante hoy que tenga que ver con las divisas. Hoy no hay noticias de alto impacto. A las 11 recién hay una noticia de alto impacto. Hay que ver si ustedes la respetan o no. En mi caso no la respetaría porque no es de las que me dan un poquito de cuí, ¿no? Pero igual hay noticias, ¿sí? Así que atentos ahí, ¿eh? Bien. ¿Cómo ves el oro? Me dice acá Yaya. A ver, el oro, ¿en qué temporalidad me decís? Porque yo ya lo operé al oro, ¿eh? Me hizo sonrojar hoy también el oro. A ver, vamos a ver el oro. Bueno, lo veo hermoso, brillante, pesado, ilimitado, o limitado, sería limitado, ¿no? Por eso es de refugio. Es ¿no? Un metal limitado, ¿no? Ahora, si vamos a otro planeta y encontramos mucho oro, va a ser ilimitado, ¿no? No, qué chiste, cuac. Vamos a ver el oro. Vamos a pasar a temporalidades de diarias, para que vean cómo viene. Vamos a poner rock and roll un poquito. La música está bárbara, pero... Muy bien. Ahí está. A ver, ¿qué les puedo regalar de musiquita mientras? Vamos a ver acá, Ahí está, vamos a poner este temita, tranquilo, muy bonito. A ver, ¿cómo se llama este tema, Saya? Decime. Bien, velas diarias. Qué lindo, miren, muy parecido a lo que veíamos en Ethereum. Vieron que va subiendo hacia arriba y empieza a hacer zonas, un alto más alto que el otro, pero en algún momento el precio empieza o a comprimir o a consolidar. Fíjense que acá está comprimiendo en el oro, ¿ven? Ahí está haciendo como un banderín donde los altos y los bajos van a un punto en común, ¿sí? ¿Por qué van a un punto en común? Porque se están acercando. El precio no va hacia arriba, el precio no va hacia abajo. El precio va a un punto en común donde va dejando altos, bajos, cada vez más cerca entre ellos, ¿sí? Generando una compresión del precio. Bien, esa compresión quiere decir que el precio en algún momento, sabiendo que el oro vive haciendo sus trampitas, sus fallas, su clímax, que se lo explico en un video de fallas, trampas y clímax, siempre es de hacer, ¿no? Una trampita de Wyckoff o una trampita de, obviamente, llevarte para un lado para irse hacia el otro. Es normal eso, así que después de esta compresión vamos a ver seguramente antes de que despegue, porque el oro siempre va a seguir hacia el alza con el tiempo, ustedes lo saben, ¿no? Es como Bitcoin, es como Ethereum, pero obviamente que sabemos que cae y cuando cae fuerte también, ¿sí? Tiene que ver siempre con lo que pasa en el planeta Tierra, ¿bien?
Así que por ahora compresión del precio, señora Saya, o señor Saya, ¿no? Vos decime, ¿qué sos? ¿Género? ¿Se puede tener género o no? H4. Vamos a meternos a medida que vamos dentro de, ¿no? de la existencia de las velitas más chiquitas. Vamos a ir viendo patrones, ¿no? Que te pueden llegar a interesar también. Vos que buscas compras, ventas, tenés órdenes abiertas o estás por meterte al mercado, ¿no? Yo te diría que juegues en estas zonas. Mirá, no sé qué temporadas buscás, pero tenés ahí y ahí, ¿ves? Zonas de soporte y resistencia futuras que seguramente las va a respetar. Y si esto, cuando se acerca, coincide con números redondos o con alguna divergencia o con alguna convergencia que las he explicado en otros videos, mucho mejor, ¿no? Acá estamos obviamente en H1, pero vos ya sabés que generó un par de estructuras dentro de una compresión diaria, ¿sí? H4, perdón, estamos acá. Vamos a meternos en M30. Bien, ahí estamos dentro de M30. Fíjense que si esto lo sigo achicando, vamos a ver el pasado, donde la compresión se ve obviamente un pedacito de esa compresión diaria, pero sabemos que estamos dentro de altos y bajos que van a un punto en común, ¿sí? Ahora, si vos vas afinando el lápiz, porque te vas metiendo dentro, vas encontrando zonas de soporte dinámicas, si querés, que se van formando compresiones dentro de otras compresiones, ¿sí? Y ahí vemos zonas de POC. ¿Conocen lo que es el POC? El POC es cuando el precio interactúa mucho más en algunos lugares que otros, y en este caso puede ser en este, ¿sí? Entonces en esta zona puede ser que el precio juegue y lo devuelva, y juegue y rompe y haga pullback, pero que esté dentro de este canal, ¿sí? Donde hayan zonas que vayan, donde el precio vaya respetando esas zonas de compresión, ¿sí? Pero siempre con un POC en el medio, ¿ven? Entonces ven acá, si acercamos, en velas de 1 minuto, hay otro mundo, miren. Vamos a achicar el panorama para que ustedes puedan observar. Acá pueden jugar con consolidaciones que estén, ¿no?, estadísticamente en el pasado, que se repiten mucho también, ¿sí? Eso lo he explicado. Ayer expliqué algo, hicimos una pequeña operación, me parece, y expliqué algo. Revisen el video de ayer en vivo, donde operamos en real, en vivo, en cuentitas obviamente que son de ejemplo, pero que son reales. Así que ahí van a ir viendo y aprendiendo. Los que no saben, súmense a Discord también, que ahí está la escuelita para aprender ahí. Sí, gente, participen. Acá estamos, ven. Voy a ajustar un poquito más chiquito esto, ahí, a ver si podemos ver algo de lo que veíamos viendo. Obviamente que acá, fíjense que todas estas velas no llegan a una vela de H4, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas velas son, no? 60 por 4, ¿no? 6 por 4, rápido, vamos, el que sabe matemática. ¿Cuánto es 6 por 4? 6 por 5, se va al 5, que es más fácil, ¿no? 6 por 5, 30. 6 por 4, 24, ¿no? 240 velitas serían las velitas que van para acá, ¿sí? Entonces esas 240 velitas son recién una vela de H4. Pero tenés que ver dónde cerró la vela de H4 anterior también, ¿sí? Para ir viendo. Así que acá estamos, gente. Estamos dentro. Miren, las zonas que se ven tan alejadas son las velas que veíamos superiores, mayores, que marcamos como compresión y como canales, ¿sí? de resistencia, de soporte, ¿no? Esa cuña que marcamos, ese banderín. Así que bueno, dentro de la velita de 1 minuto existe otro mundo, porque vos podés ir marcando, tampoco te va a llenar de información, pero vos acá podés ir marcando, ajustando. Fíjense que me interesa. ¿Para qué me sirve marcar? ¿Porque te gusta pintar? No, porque son zonas psicológicas que a vos te ayudan para decidirte a tomar una compra, una venta, o ir en venta hasta acá, o esperar una compra acá, porque justo esta zona que está acá coincide con este POC chiquito que está acá, ven ahí, y vos sabés que es una zona de convergencia, donde converge una zona con un imán, el precio lo va a atraer. Fíjense que si marcamos un dibujito, un Picasso, acá vamos a observar que el precio, ven acá como sube y baja. Bueno, acá está haciendo lo mismo hacia abajo. En algún momento va a tener que venir a visitarlo. Entonces muchos van, uy, ahí me fui con un hipo, van a pensar, espero con una compra acá. No es un order block, no, pero es un soporte hermoso. A la vez viene con estas zonas de acá, ¿no? Y si cae,
acá abajo espero con otra, por ejemplo, que es otra zona de una temporada mayor, ¿no? Y otros dicen, no, yo acá no hago ventas, yo espero que venga hasta acá y acá le tiro la primera compra. Bueno, tirale la primera compra. O, como te decía, anda en ventas y si viene, podés ir cerrando parciales en distintas zonas, ¿sí? Obviamente estamos en 1 minuto. ¿Bien? Bueno. ¿Te sirvió o no? Decime qué temporalidad, si no, no hay problema. Bien, me voy a pasar a ver un poquito lo que tiene que ver las fuerzas de la moneda. A ver qué podemos encontrar, ¿sí? Y bueno, y vemos si hay alguna posibilidad, algo lindo que pase, ¿sí? Para hacer alguna entradita o para pasar un rato, ¿no? Analizando alguna divisa en especial, ¿sí? Vamos al MT4. Bien, dentro del MT4, señores y señoras, vamos a encontrarnos con distintas divisas. Las 8 tradicionales son las que solemos operar siempre, ¿sí? Listo, en 15 minutos. Ah, bueno, listo. ¿Y te quemé la cuenta? No. ¿O te quemé la cabeza con todo lo que dije? No. Bien, ¿no? Gracias, ¿no? Gracias a vos. Si salís en profit, bueno, comentalo. Y si perdiste también, ¿no? Así te damos una mano psicológica, aunque sea, ¿no? Bien, vamos a meternos dentro de las fuerzas. Vamos a ver que estamos viendo el dólar. A ver acá cómo está el dólar en las pendientes. Mueva. Mueva. Angelito, ¿cómo andás? Ayer no viniste, Angelito, ¿qué te pasó? Hola, Pepe. ¿Quién es Sasha? ¿Qué? ¿Un hombre? ¿Un alma? ¿Una mujer? Hola, Sasha, ¿de dónde sos? ¿Por qué te llamas así? ¿Qué sos un...? ¿Te gusta? ¿Qué tenés una mascota? ¿Qué sos una mascota? ¿O es así? ¿Existe ese nombre? ¿Cómo andan? Espero que estés bien, Pepe, ¿cómo estás? Qué pedazo de genio, Che, qué short te mandaste ayer, Nero. Tremendo, me puso la piel de gallina. Te veía vos hablando ahí, con esos ojos que parece, ¿no? Se te van a salir. Tenés que cerrar un poquito los ojos, Pepe. Se te nota la barbita, Se te nota la barbita ahí abajo, tenés que simular, Vamos, Pepe, por Dios, afeitate. Bien, vamos a ver hoy, ¿qué les puedo decir? Hoy van a tener un gran día todos. El que quiere que tire las cartas, que le lea el horóscopo, me avisan también, Y bueno, que pasen buen día, no sobreoperen, háganle caso a Pepe Mila, súmense a Discord y voy a estar acá atento para cualquier cosita que necesiten de el angelito, Che, ¿cómo me hiciste ahí la foto del angelito? Muy rubio, yo no soy rubio, Pepe, me hiciste como muy buenito. Pero bueno, gracias, Angelito. Perdón, Pepe, estoy... Ay, no sé, ¿qué me diste en el tecito para tomar ayer a la noche, Pepe? Me pusiste algo ahí, Bueno, ¿puedes poner un poco más de pum para arriba con la musiquita? ¿Nos vemos? Bien. Bueno, gracias, Angelito. Dale, ahora cambio. A ver qué te puedo regalar, a ver. Te voy a tirar algo interesante, a ver. Igual te digo, Angelito, que este tema es un temazo. Obviamente está ajustado. Pronta entrega de Virus, un clásico de acá de mi país, que ya obviamente no están todos los integrantes, pero con Federico Moras un pedazo de grupazo era en su momento. De ahí sale Soda, salen varios. Virus le dio una mano muy grande a Soda Stereo en su momento, ¿sí? Bien, vamos a ver. A ver acá que podemos poner algo más. Ah, mirá, ya está. ¿Querés este? Para vos, Angelito. ¿Te fuiste, Angelito, o no? Escuchá. Ahí, ¿te gusta o no? Vamos. 1, 2 y 3. Me encantan los violadores, Pepito. Viste, yo sabía que te iba a gustar. Bien.
Vamos a ver la fuerza, que se me está pasando el tren acá, tengo que estar un ratito, voy a estar, después sigo con la escuelita. Súmense el que quiera aprender a operar, gente. El que no sabe operar, súmense a la escuelita de Planeta Pepe. Me tienen que decir, yo quiero aprender, y bueno, y yo miro para el otro lado, no. Y se sumen a Discord, participen y van a entrar a la escuelita, donde está... bueno, un par de angelitos ahí, ¿no? Diríamos, o no, angelito, ¿qué decís? Hay uno que es re duro, pero no, en el buen sentido, no me hace caso, quiero decir. Pero bueno, será hasta que, ¿no? Estará un par de años más, ¿no? Bien, súmense a Discord, gente. Y súmense, por favor, a Telegram también. Participen. Después voy a estar viendo que están en Discord y en Telegram para ir sumándolos a otras dimensiones también, ¿sí? Bien, vamos a ver. Acá tenemos pendiente alcista para el Chen, ¿sí? El Chen está alcista. Ven acá la pendiente en lo que es 15 minutos. Y podemos ver en 5. Bueno, en 5 está llegando a un sobretecho allá arriba, una sobrecompra sería, está, ¿no? Fuerte el Yen. Y vemos débil, porque voy en 15 y en 5 para llegar a un minuto para el que hace scalping. O en el caso nuestro que operamos scalping en un minuto, como les digo siempre, porque es la forma que ustedes pueden ver cómo operamos muchas veces. Porque si haces operaciones en velas de 15, que yo lo hago obviamente, en velas de H1, en vivo no podés ver la apertura y el cierre de esa operación, porque te lleva más tiempo muchas veces, ¿no? Inclusive capaz que no abrí ninguna operación, estás esperando a que toque la orden pendiente o que se cumpla algún patrón. En M1 es más rápido, hay más ruido, es más riesgo, pero obviamente utilizamos los tajes más chiquitos y cuentas obviamente más chiquitas, ¿no? Y se puede ver todo, es lo mismo, pero en otra realidad más chiquita, micro, donde están las hormiguitas. Lo más difícil lo vas a aprender acá con nosotros, ¿sí? Eso te va a servir muchísimo para relajarte y operar en intradía también, ¿sí? Bien, vamos a ver, el franco suizo está en caída y está levantando el euro, ¿sí? Así que el euro, pueden buscar a favor del euro, pueden buscar a favor también de la libra. Fíjense que la libra está fuerte, ¿sí? La libra, veo pendientes alcista en muchas, solamente el franco suizo débil. Hay que ver el spread que tiene el franco suizo con alguna otra divisa que quieran operar, o cuánto recorre en el día también, si vale la pena, ¿no? Un tip que les doy, pueden buscar consolidaciones cuando hay varias fuertes, ir para el lado de la consolidación y no de la tendencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si agarras dos fuertes, seguramente están las dos fuertes y están consolidadas, ¿sí? Eso estaría bueno también, ¿eh? Hola, buen día, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Espero que estés bien, ¿eh? ¿De dónde sos? Era polaco. De Polonia. Pues hombre, que soy de Polonia, me decía, ¿viste? Y me hablaba así, me mareaba, ¿viste? Ahí estamos, bien. Bueno, está. Vamos a ver, vamos a meternos dentro de... la gráfica, vamos a ver, estuvimos viendo recién un poquito las fuerzas, vemos que el euro, como les decía, el yen, como les decía, y la libra, como les decía, están fuertes. En temporalidades grandes, las más fuertes son el yen y la libra. Podés buscar consolidaciones con el yen y la libra para buscar compras y ventas con un RSI, por ejemplo, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ver, escucha. ¿Quieren que pongamos el nono? Hay algunos que ya le compartí este robot. No me han dicho si lo han probado o no lo han probado. La idea es que hagan dinero con el nono. Y lo utilicen. Tiene muchas funciones. Muchas funciones. Bien. Este robotito que lo ven ahí. Bueno, adentro tiene muchas funciones. ¿Sí? Así que aprovechen. Vamos a ver hoy si... lo podemos poner. Esperen que voy a apagar acá el orito, que es el que muestro acá con ustedes en vivo. Lo voy a apagar. Me voy a meter acá para amagarlo. Recuerden que este es el bot del caballito de batalla, ¿sí? Donde ustedes lo van a poder ver y operar en dimensiones superiores, ¿sí? Si participan, obviamente, ¿no? Vamos a ver acá. Esto lo saco. Mute. No, permitir trading automático. No, no quiero trading en esta, porque sí quiero en esta, ¿bien? ¿Sí? Ustedes
No sé si saben, obviamente el que arma un robot lo sabe y el que opera con robot lo sabe, pero no muchos. Ustedes tienen opciones para elegir en el MT4 o MT5, donde hay un botoncito que se llama, en este caso en MT4, Auto Trading, que si vos lo tocas, ahí lo prendés y tenés, no sé, acá un robot, acá otro robot, acá otro robot, te prende los 3 robots. ¿Sí? Y si vos querés operar uno solo, utilizar, tenés que ir a cada uno de forma individual, meterte a ese robot y decirle que no se prenda, ¿me entienden? Es lo que hice recién con el oro, ¿bien? Al oro le dije, vos ahora, perdón, al oro, al caballito de batalla, que es este, le dije, hoy no, ¿sí? Mañana, o en un ratito, podemos ver ahora, ¿sí? Y el Cash-Yen, que no me gusta Cash-Yen, vamos a buscar la libra, vamos a buscar libra yen, ¿sí? Vamos a buscar libra yen y vamos a buscar una consolidación, ¿ok? ¿Les parece? Dale, si se quema la cuenta, es chiquita, así que no pasa nada. Ahí estamos en libra yen, miren, ahí está. Vamos a buscar, ven que está consolidando estos últimos minutitos acá, ¿lo ven? Vamos a buscar consolidaciones, a ver qué pasa, hay muchas mechas. A ver el spread que tiene este amigo, vamos a ver acá un segundito. No, acá no, Pepe, ¿qué dice acá? Esto no va. Ahí no va. Eso tampoco va. Ahí se ve la carita de Pepe Mila y del abuelito. Acá. Vamos a ponerlo positivo, pero voy a poner el que tiene el robot, vaya viendo porque les voy a ir explicando por acá también, ¿sí? Voy a poner la opción falsa, que quiero que sea oscilador en vez de tendencia, y voy a elegir la opción, por ejemplo, el número 3, ¿sí? Que es un indicador oscilador, ¿sí? Así que lo voy a tirar, voy a poner un lotaje de 0, muy chiquito, 0, a ver ahí si anda esto. Vamos a ver si anda ahí. Ahí me tiraba 3 órdenes, ahí está, está triste, a ver, pará. Parate un cachito. Vamos a estar un ratito. Si vemos que no agarra ninguna orden, no es problema mío, es porque no llega a las zonas donde configuramos con este tipo de técnica número 3, en este caso para un oscilador, solamente un oscilador, que obviamente gestionándolo, hay muchas gestiones dentro de este robot, podés salir en profit o no, ¿no? Eso. A ver, vamos a agregar acá un oscilador al azar, decía el amigo, no, vamos a ver este. Vamos a ver un RSI también. Vamos a agarrar 2 o 3, ¿eh? Quiero ver con cuál. El RSI lo pongo porque es un oscilador más utilizado, ¿sí? Te ayuda muchísimo para ver la fuerza, ¿no? Obviamente del mercado, del par que estás operando. Miren qué parecidos, son todos parecidos, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ver cuando esté sobrecomprado o sobrevendido, tendría que abrir una orden. Podemos utilizar también una zona tendencial, una media que esté por encima o por debajo y ayudaría un poquito más, pero seguramente vamos a tardar en abrir una operación. ¿Por qué? Porque si el precio está alcista, supongamos que el precio está así, miren. Si el precio está alcista y utilizamos una de las técnicas, de las estrategias dentro del nono que sea con tendencia, sí o sí, seguramente una media tiene que estar por debajo, el precio tiene que estar acá, cayendo por ejemplo, y con un oscilador tiene que estar subiendo, llegando a una sobreventa, ¿sí? Por ejemplo, si está llegando a una sobreventa acá abajo y tiene una media de 200, de 100 o de 20, la que vos tenés que hacer un análisis antes, te hará una compra, por ejemplo. Y si el precio está por debajo con una media por encima y está llegando una sobrecompra que sería acá arriba, y tenés una estrategia del nono que es con una media por encima y con algún oscilador ¿no? Para seguir la tendencia, las ventas solamente te va a hacer ventas cuando el precio esté con la media por encima y con un oscilador que esté llegando a la sobrecompra, ya sea 70, ya sea 80 o 90 o lo que vos le quieras poner, para supuestamente, si en el pasado viene haciendo este patroncito donde sube y baja, ¿no? Supongamos así. Ahí ven, ahí. Y ahí, bueno, supongamos, bueno, es medio feo el dibujo, pero me entiendan, ¿no? Si el precio viene así, se viene repitiendo con la misma distancia en esa zona y vemos que hizo lo mismo el día anterior a la misma hora por el mismo canal, supuestamente si el precio sube para arriba y configuraste el robot, te vas a dormir tranquilo cuando llega acá arriba y está sobrecomprado y a la vez no superó la media móvil de 200, de 100, de 80 o la que vos le hayas puesto o las que le hayas puesto, porque tiene mucha variedad este robot. Te va a hacer la venta, ¿sí? Después esa venta puede ser con un par de órdenes, con una sola, puede ser con cierres parciales, con break-even, puede ser con trailing en pips o que cierren dinero, puede ser que te cierren porcentajes.
tantas cosas, gente. Por eso súmense, amigos, y no pierdan más tiempo. Pasan muchas veces, muchos los veo de canal en canal viendo que les regalen alguna cuenta de fondeo. ¿Para qué, gente? Eso no les sirve. Tienen que aprender a operar. No se sumen a la gente que les vende humo, gente. Háganme caso, ¿sí? Los atraen, los atrapan y terminan generando ustedes un vicio, un bucle que nunca van a terminar siendo rentables. Aprendan a operar, olvídense de eso, y tengan cuidado con los vendehumo, gente, ¿sí? El que te regala algo, salí de ahí maravillas, ¿sí? No son buenos, ¿sí? Por algo lo hacen, ¿bien? Así que bueno, ojo, gente, ¿eh? Bien, ahí tenemos, ¿sí? Bien, vamos. ¿Viste cuando te ponen la comidita para que vayas y piques? Bueno, tienen que tener cuidado, gente, ¿sí? Bien, tienen que tener cuidado. Pero ya son grandes, ¿eh? Así que súmense, aprendan, y acá estamos todos los días. Nosotros voy a tratar de estar los días que puedo, obviamente. Si mañana puedo estaré, si no, igual estaremos en Discord, en Telegram y con algún otro videito, ¿sí? Yo quiero aprender, dice. Bueno, buenísimo. Participen en Discord, gente. Vos me parece que estás en Discord también. No sé si sos Pepe. ¿Qué Pepe sos? Palangana. Está el Pepe Palangana. El Pepe Pepón. Hay algunos Pepe que ya no están más. Hay otros Pepe que se van incorporando. Súmense, gente. ¿Sí? Hay muchos Pepes que están en Discord, pero están en la entrada. Todavía no pasaron a la dimensión 1. Porque no me dicen qué tipo de Pepe quieren ser, ¿sí? No tenés que pagar nada, solamente me tenés que decir el Pepe para que yo te lo agregue al usuario. Entonces, ese usuario que se llama XX884 se va a llamar, no sé, Pepe el Lindo, por ejemplo, ¿no? Y ya todos los Pepe lo conocen como Pepe el Lindo. Obviamente, después cuando te vemos por el Zoom, capaz que no vale la pena que quede Pepe el Lindo, ¿no? Yo arranqué con Pepe el Lindo. Y me dijeron, negro, no da para vos la caraza esa, ¿eh? Así que me puse Pepe Mila, ¿viste? No me quedó otro. No me encuadraba nada, ¿eh? Pepe el Lindo no me quedaba. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Si el precio llega... ¿Cuál cierro de estas? Cualquiera, ¿eh? Si el precio llega por... otra cosita más. Si el precio llega, por ejemplo, vamos a poner acá el RSI, por ejemplo. Si el precio llega por debajo de la sobreventa, y bien la toca no hace venta, ¿eh? La venta la hace cuando rompe hacia arriba ese nivel de 30, por ejemplo. ¿Por qué? Porque te puede pasar que la rompe hacia abajo. Hay muchas técnicas que ni bien rompe te vas en ventas también, ¿sí? No está mal. Miren acá. Lo rompió, miren, fíjense acá. Ahí, ven, rompe. Voy acá arriba, ven, rompe. Mirá si haces una compra acá. Te comes esta caída. Después subió. ¿Pero cuánto subió? Lo mismo donde compraste, casi al nivel, ¿no? Entonces tenés que tener cuidado. No quiere decir tampoco de que porque rompa hacia arriba se va a ir para arriba. Si la tendencia es bajita, fíjense lo que hizo acá. Se devolvió de vueltas, ¿eh? Tenés que chequear muchas cositas. Vamos a ver acá qué pasa, ¿sí? Si me abre la orden... Está apagado el robot. Está apagado el robot, gente. A ver. Pará, que no lo tengo prendido acá arriba. Ay, qué cabeza. A ver si me abrió el oro acá. No, el oro no abrió nada, por suerte. Ahí está. Otra cosita interesante que acá veo. ¿Ven esta pelotita blanca, el Xinjiang? Bueno, tengo varios indicadores creados por mí que utilizo para mostrar en vivo, así que los van a utilizar también, ¿sí? Estén atentos con eso también, porque sirven muchas veces para tomar una decisión cuando estás ahí en esa zona que decís, ¿qué hago? Ya llegó a la zona. Bueno, te sale ese indicador ayudándote, sabiendo que es el pasado, pero que es una estadística y te puede servir. Bienvenido sea, ¿sí? Vamos a ver qué pasa acá, ¿eh? Si esto cae un poquito más, seguramente va a ser una compra porque estamos dentro de unos osciladores, ¿sí? Acá podemos poner el estocástico, también conocido, el MACD, que sirve para... Es una media, ¿no? Convergente y divergente, ¿sí? Muchos la utilizan muy mal, pero la utilizan igual, ¿sí? Y está bueno aprender cómo funciona y por qué, para qué sirve, ¿no? Sirve como tendencia y sirve como oscilador, ¿bien? Bueno, ahí está, vamos. Está con los indicadores, pero en algún momento, si llega, va a abrir. Estamos en la libra yen en este momento. Hay que ver también, puede ir cambiando de pares en el caso de que vea alguna sensación acá linda para buscar. Y si no, te podés meter también de forma manual, ¿no? Yo me meto de forma manual. Pero ¿por qué hago los robots? Porque me gusta muchas veces lo que tengo en la cabeza, en vez de escribirlo en un libro, lo escribo en un robot, ¿no? Me queda agendado en ese robot. Yo ya sé que ese robot hace algo, porque no soy perfecto, de lo que yo tengo en la cabeza para compartir o para operar o para dejar en un BPS, como el osito de peluche. Miren el video.
Ahí está en rojo ahora el osito. Vamos a ver cuánto aguanta en rojo para pasar a positivo, pero está en rojo con un porcentaje ahí, un 4 o 5% en rojo está el amigo. Pero bueno, viene hace un par de meses re bien. Y ahí está, el amigo se defiende. Yo cada tanto le cierro alguna operación que me parece a mí, pero habría que dejarlo solo. Igualmente está bárbaro el osito de peluche. Mírenlo, una de las técnicas mías también. Ahí lo dejé, ¿sí? Tengo idea de ponerlo para compartir en alguna plataforma para que el que quiera hacer copy, ¿Y por qué lo dejo puesto? Para que lo vean, para que vean cómo va funcionando y para que vean que viene ya hace un par de meses, casi un año ya viene, 8 o 9 meses viene operando el amigo, muy bien, y bueno, ahí estamos, ¿sí? Viene sumando mucho, así que bueno, de forma exponencial, me gusta mucho, y bueno, vamos a ver qué pasa ahora con este rojito que tiene, ¿sí? Si se quema les aviso. Bien, igual son cuentas chiquitas, ¿sí? Que se prueban, bien. Así que bueno, ahí estamos, gente. A ver si me abrió la orden acá con el Libra Yen. Nada. Hay que esperar. ¿Entendieron esto? Más o menos, el que lo ven diferido, comente, por favor. Ahí estamos, Esa. Bueno, esta es la parte más aburrida, ¿no? Cuando uno espera que abra una operación, ¿no? Por eso yo me meto muchas veces en vivo en estos pares que son más violentos, ¿sí? En el oro es mucho más agresivo. Y muchas veces te agarras dolor de cabeza y que no sabe cómo manejarlo. Muchas veces porque es un potro, ¿no? Es un potro, ¿no? Por eso está bueno estar tranquilo. Inclusive también la diferencia que hay ¿no? En las distancias que hace, que el recorrido que hace, como el nada, ¿no? Con estas divisas igualmente. Para que acá tengo la libra dólar yo, che, ¿qué hice acá? A ver, no, está bien, digo, esta libra llena habíamos puesto, ¿o no? Es el del... Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Por ahora viene consolidado. ¿Por qué le digo consolidado? Porque si yo ajusto, miren acá, fíjense, no miren el pasado, ¿no? Solamente las últimas velitas que estamos viendo acá. Estas últimas velitas, si las pasamos a 5 minutitos también, ven ahí, a ver ahí. ¿Ven? Estamos consolidados en zonas donde el precio cayó de forma brusca y trató de devolverse, llegó a un Fibo interesante. Si lo marcamos acá, a ver si llega, a ver si podemos ver un Fibonacci acá, qué numerito, si ese es el 38 que me gusta tanto. A ver, vamos a ver ahí. Lo rompió el 38 con mechita, Lo rompió al 38, pero fíjense, el cuerpito llegó ahí. La mecha sobresalió y se devolvió, ¿no? Qué lindo los Fibonacci, Lo explico muy bien en un videito que hice. Ahí, búsquenlo de Fibonacci en vivo, ¿sí? Bueno, casi saco las mechas. Yo siempre uso mechas porque es donde el precio estuvo. Obviamente, miren esto. Si voy a mechas y me voy a gráfica de líneas, acá no se va a ver que llegó el precio. Ven ahí, miren, ahí. ¿Por qué? Como siempre les explico, miren ahí, ¿ven? ¿Ven? Che, pero lo marcaste mal. No lo marqué mal. En algún momento el precio llegó hasta acá. ¿Ven? Si voy a gráfica de velas japonesas, la mecha está ahí, ¿la ven? Y acá abajo. Y por eso tienen que estar atentos con eso, ¿sí? Si el que utiliza gráfica de líneas, está bárbaro. Pero sepan que muchas veces no ves el precio como va, a dónde va llegando muchas veces, ¿sí? El precio estuvo acá, pero cerró. ¿Por qué se ve acá en las velas japonesas? Muy fácil. El precio, por ejemplo, una vela alcista sube. Una vela de 1 hora. ¿Quieren? 1 hora. 1 minuto, 2 minutos. Vamos a hacer una vela que es alcista, que es loca, alcista y bajita. Sube. 10 minutos van ahí. Baja. 15 minutos van. Va para abajo, roja. 25 minutos. Va para arriba. 35 minutos. Ese que fue para abajo acá. Y 60 minutos, ponele acá. Hizo hasta acá arriba. Y se devolvió y cerró acá. ¿Estuvo acá o no esa vela? Sí, bueno, donde en el bajo más bajo que estuvo y en el alto más bajo donde llegó, eso estuvo. Bueno, acá no se ve, ¿sí? En gráfica de línea, pero en vela japonesa vos sabés que esta vela, en la temporalidad en este caso de 5 minutos, hizo hasta acá arriba y se devolvió y cerró acá cuando el 4 minutos 59 segundos, a los 5 minutos comenzó la otra. Ahí.
¿sí? Cerró, abrió la otra, estuvo acá arriba, estuvo acá abajo y se devolvió. Entonces tenés mucha información, ¿sí? Buenísimo. Bueno, ¿qué quieres que te regale? ¿Un alfajor? Gracias. Gracias, Pepe. Dracais. El que escribe más soy yo, ¿eh? Brenda es portugués, el amigo brasileiro. Bien. Ay, qué linda venta, me tiro acá. Por eso yo no puedo estar viendo los mercados porque terminé de operar. Yo hago scalping duro y puro y te puedo asegurar que llega acá. ¿Sabés cómo le tiro una venta? Obviamente justo acá está en M5, pero me voy a un minuto y voy sacando puchitos de acá, de allá, de acá, de allá. Y bueno, ¿no? Una de las tantas técnicas, en este caso ahí estaría utilizando la técnica Piranha, que es parecido. Mira cómo se valoró acá el amigo. Bueno. ¿Vieron lo que es la presentación que armé? Está bárbara, el muñequito ahí. Me salió con un ojito, viste, muy bonito, viste, el bicho. Dice, Angelito, ¿te gustó o no? Tremendo, sí, hermoso. Qué bien explicás, Pepe. ¿Cuántos años hace que estás en esto? Ya sos viejo, Ya sos viejo, Pepe, Tremendo lo tuyo. Los que habrán pasado por acá, Pepe. Tremendo, Pepe. Tremendo. Tenés que hacer publicidad, Pepe, dale, animate. Perdé el miedo, Pepe, hacer publicidad. Se te va a sumar gente buena. Y no tan buena también. Por eso, así calladito, tranqui, ¿sí? Ya tenemos experiencia. Pero no está mal, ¿no? Sumar pepitos. Obvio, men. Sería bárbaro, ¿no? De los perdedores. Acá ¿hay alguna noticia de alto impacto? En 14 minutos, noticia de alto impacto correspondiente al dólar. Vamos a estar viendo, a ver cuál es. Párate, vamos a chequear acá un poquito. Mientras, recuerden que tenemos puesto el bot, lo podés apagar, pausar, si no querés que te mueva el precio al robot en ese horario, ¿no? Vamos a ver, pero igualmente no es una noticia que diga wow, ¿sí? Qué bruto. Bueno, hoy mirá qué lindo tema, por favor. Noticia de alto impacto, se me fue, era una noticia común, como un misil. A ver acá, no. Y acá está, 11:30, perdón, no a las 11, tenemos 11:30, inventario de petróleo crudo, dice, ¿sí? Así que queda. Y 2:15, declaraciones de Trump. Así que bueno, vamos a ver qué dice el amigo. ¿Qué pasará? Bueno, vamos. Bueno, ahí hemos puesto el bot, no pica la granada, tampoco tenés que hacer que pique a propósito, pero si fuese de forma manual, el precio va a venir seguramente a buscar lo que cayó, pero puede seguir consolidando. Y quien te dice que acá no vuelve a hacer la repetición que hizo, ¿no? Hacia esta zona, ¿no? Hay que ver la cantidad de pip que hay, pero por ejemplo de acá tenés
unos 20 pips. Si se devolviese, interesante, ¿bien? Ya sube. Fíjense que hay una media móvil. Obviamente, ¿por qué hay una media móvil? Porque está contando el promedio de estas velas que están acá. Podés poner una media de 500 y va a estar por debajo o por encima. Pero es un imán muchas veces la consolidación, ¿sí? Así que entre esta zona que está acá, ¿sí? Acá, y esta puede ser que se devuelva, ¿bien? Muchos que se sorprenderán. Dice que hay otros que se arrepentirán. No. Que dejaron un loco suelto. ¿Querés usar el nono? Sumate a Discord, ¿eh? Y bueno, si llega a pasar una cuentita de fondeo, dale gracias al nono, ¿bien? Tiene muchas opciones para poder operar esas reglas que te ponen los amigos, ¿sí? Para no hacer varias operaciones. También podés hacer muchas operaciones en la misma técnica que estás utilizando del robot, ¿sí? Eso se lo explico en la escuelita. Súmense, gente, háganme caso, no se lo pierdan, ¿eh? Mueva. Dice que hay muchos que se sorprenderán. Dice que hay otros que se arrepentirán. Ay. Que dejaron un loco suelto y se creyeron que estaba muerto. Ahora me vienen a... ¿Saben utilizar el ATR o el CSI? Algún día vamos a explicar todos los indicadores, los conozco obviamente porque cuando armo algún robot, muchas veces si no utilizo técnicas mías o gestiones de riesgo, muchas veces hago estrategias, ¿no? De las que se ven en YouTube y van de la mano de indicadores tradicionales o no. Por ejemplo, el nono, el que lo tiene al nono, hay un indicador muy bueno que es la opción 6, me parece, o la 5, no recuerdo, de las que son en tendencia y de las que son en contra de tendencia. Hay otra opción también, donde el amigo maneja lo que es tendencia y volatilidad, todo en uno, ¿eh? Está bárbaro porque te ayuda mucho. Es muy preciso y sobre todo en temporalidades de entre M5 y M30 anda espectacular el amigo, ¿eh? Así que fíjense eso también, ¿eh? Es un indicador que no suele venir con los tradicionales, que lo agregué, ¿sí? Bien, vamos a ver, a cambiar un poquito acá de... ¿Me acordás eso? Sí, ¿cómo que no? A ver. Escucha un árabe el amigo, es muy lindo. ¡Qué lindo tema! A ver ahí, vamos a ver si podemos regalarles este temita. Está arreglado, obviamente, pero lindo, muy bonito. Escucha. Grande, ¿eh? Bueno, seguimos esperando. Ven que esto no pica, ¿no? Obviamente, yo en mi cabeza tengo otras cositas para hacer en este par ahora. Pero pusimos con oscilador. ¿Por qué? Porque el precio estaba muy parecido en las dos divisas, ¿eh? Lo que les expliqué anteriormente. Vamos a ver si cambió, si ajustó un poquito para ir cambiando también, ¿no? ¿Cuál veo acá? Muy parecidita. El neozelandés. Hay que ver, ¿no? Obviamente el spread, pero... Bueno, la libra sigue alcista. El yen sigue alcista. En M5. Vamos a ir a M1. Y a ver acá. Vamos a tirar M1. Ahí está. Está bien, capaz está, y la hice mal ahí, porque el bot te trabaja en la temporalidad que estás. Al poner en M5 va a tardar mucho más en abrir operaciones. Fíjense las que nos hubiera abierto acá, ¿ven? Ahí se me pasó por la temporalidad, la cambié sin querer cuando expliqué algo, o quizás estaba en 5, ¿sí? La idea era mostrarles en un minuto, seguramente acá hubiera abierto alguna operación, ¿ven? Nos perdimos algún profit acá, ¿sí? Vamos a ver si lo hace ahora, ojalá, y si no, bueno, me tengo que ir, a ver ahí. Hacer algunas cositas también, ¿no? Hay vida en otro planeta también. Bien, vamos a ver acá. Osciladores. Qué lástima, eso se me pasó ahí, Vamos a poner. A ver el RSI. El estocástico, cualquiera. Vamos. RSI, a ver. Vamos a ponerle 14 el tradicional. Hoy le queda todavía para que llegue, pero si llega, van a estar jugando. Las dos están fuertes. Van a estar jugando en esta zona hasta que alguna deje de. ¿No?
de tener esa fuerza, un poquito menos aunque sea, y la otra un poquito más, o ambas menos o ambas más, eso depende, ¿no? En este caso, las dos están fuertes. Y estoy buscando con un oscilador nada más, ¿sí? No de forma manual, sino con el bot que tendría que abrir alguna operación cuando llegue a ciertas zonas, ¿sí? Vamos a ver si lo hace. Ojalá que lo haga ahora en vivo. Y si no, bueno, lo veremos en otra clase, ¿sí? En otro vivo. Operando en real, operando con el robot el nono. Si lo quieren, súmense a Discord para utilizarlo. Tienen, no sé, cientos de combinaciones para hacer, ¿sí? Todas creadas por mí. Así que bueno. Sabiamente. Vamos a ver a las 11 qué movimiento hace el amigo. El mercado, ¿no? Otra técnica interesante también es que podés, técnica, ya no sería estrategia, también puede ser una estrategia, pero podés poner un par de pares o varios pares para que piquen uno primero y defenderte con la correlación negativa en otro, ¿sí? Eso está bárbaro también, ¿sí? Vos siempre vas a estar en alguno en positivo, ¿bien? A ver ahí si baja, si no baja, meme. Qué lindo tema. ¿Y este? Mira este, para vos. Bueno, qué lástima si sube. Ojalá que caiga. Necesito que caiga para que abra una operación. Para que ustedes vean, después les muestro una vez que abre cómo el robot va gestionando la operación si fuese a favor y cómo la va gestionando si fuese en contra. Pero bueno, tiene que suceder. Por eso, el que lo tiene al robot, que lo vaya utilizando y backtesteando para ver qué le sirve y qué no. ¿Así, gente? ¿Qué encuentran ahí, Grakais. Así soy yo. Este no. En Discord no. En Discord no veo dimensiones. ¿Cómo? No entiendo. Si no ves dimensiones es porque no me pasaste el mensajito para que yo te ponga el Pepe. Al agregarte el Pepe, vas a ser Pepe de Yabu, por ejemplo, ¿entendés? O Pepe el lindo, pero ahí te tengo que ver por Zoom. Si sos lindo, quedas como lindo, y si no, no te puedo poner Pepe el lindo, ¿no? Pero una vez que te agrego el Pepe, que no tenés que pagar nada, es para que en el planeta Pepe, somos todos Pepes, puedas interactuar con algún otro Pepe, ¿no? Con otro sinónimo o antónimo, ¿sí? Así que avísame y te agrego Pepe, lo que vos quieras, si no es mala palabra, y vas a ver la dimensión 1, ¿sí? Y después pasás a las herramientas, y después a la dimensión 2, y después a la 3, a la 4, a la 5, y bueno, ahí vas a obtener todas las herramientas del planeta para recontra defenderte en el mercado y poder obviamente llegar al objetivo de tratar de hacer profit por lo menos en el mes, ¿sí?
En el día puede ser que pierdas, en el día puede ser que ganes. Lo importante es mantenerte en el tiempo, aprender de la cabecita, aprender de la gestión de riesgo y a compartir, ayudar, ¿sí? Y tener un grupo de apoyo muchas veces, ¿sí? Eso sirve mucho, ¿bien? Sin que te saquen algo a cambio, ¿sí? Solamente por dar, por ayudar, ¿bien? Bueno. No agarra, se nos quedó ahí el amigo, qué lindo, mirá acá si hubiéramos agarrado esto. 14, decía el amigo. Recuerdos de otro cuerpo me traen momentos que en el tiempo. Bueno, son las. Vamos a esperar hasta las 11 y. No sé. 59 decía. No, vamos a esperar hasta las 11 y 2, 3. Ya esto no se mueve mucho, pero quiero llegar hasta las 11 para que vean cómo el precio, cómo puede mover una vela horaria cuando cambia a otra, ¿sí? A ver qué pasa, ¿ven? Lo he explicado muchas veces. Los números redondos, ¿ven? Si queda, nada, ahí va, a ver si baja fuerte, si sube fuerte, le hacía un agujero así, ¿viste? Vamos a ver qué pasa, vamos. Si cae fuerte no la va a abrir porque tiene que subir para abrirla, ¿me entiendes? Porque tiene que, por ejemplo, en el oscilador este que puse, para el robot un oscilador en especial, tiene que romper la sobreventa, pero volver a romperla hacia arriba la sobreventa, ¿sí? Así que rompa donde quiera el amigo, ¿ven? Ojalá que caiga, ahí arrancó la velita de las 11, veremos qué pasa. Ay, no te vas a devolver ahora, ¿no? A ver, vamos a poner. Un RSI de 14, ¿eh? Bueno, le falta para que caiga acá, ¿eh? Y acá nunca tocó. Bien. Podemos hacer una pequeña trampita también, ¿no? Podemos poner un nivel en vez de 30, de 40, de 50, ¿viste? Le tocaba a nivel. Para cualquier no tenía sentido, ¿no? No sé, en vez de 30, de 25, ¿no? La que está ahí abajo, está más cerquita. Pero ¿para qué, no? Podemos poner 80 también, no lo toca nunca, pero cada vez que lo toca tenés más chances seguramente que cuando se devuelve que de 30, que lo va a tocar más veces, ¿no? Pero en 30 quizás te perdés menos chance que en 80. Pero también hay más erradas, ¿no? Hay que ver, es todo un mundo esto, gente. Son estadísticas, son probabilidades, son gestiones y son tu cabeza. Y si vos tu cabeza no la tenés sana, ¿no? No te quiero decir que seas un enfermo, ¿no? Pero no la tenés sana, te quiero decir que muchas veces las emociones te juegan en contra cuando operás. Para eso tenés los bots también, ¿no? En este caso el Nono, súmense a Discord, lo utilizan. Ahora, si le va bien, me avisan para hacer algún videito también, ¿sí? Bueno, esto no agarra nada. 11 y 1. Acordate que cierro el vivo y mientras estoy cerrando todo me abre la operación. Te las comparto, ¿no? Se las comparto cuando la abre, no cuando la cierra porque va a tardar un poquito más. Pero bueno, ahí va, ¿sí? ¿Por qué me metí en este par? Porque encontré lo que les expliqué anteriormente, revísenlo. Es interesante para chequear antes de meter de forma manual o inclusive con los robots. Vos en este robot podés elegir qué tipo de estrategia podés utilizar. En este caso elegí un oscilador con una gestión saludable, entre comillas, que después le voy a explicar porque tengo varias gestiones dentro de este robot, ¿sí? Bien. El que participe también va a utilizar este otro robot que está acá, ¿sí? Que es el caballito batalla. Su nombre lo dice, son las técnicas mías del planeta Pepe que las he ido creando. No están todas porque no me da la cabeza para la programación, pero lo hago yo, ¿sí? A pulmón, solito, como hago las miniaturas, como hago los títulos, como hago los shorts. Todo lo hago yo solo, gente. El angelito, todo lo hago a pulmón, así que no sé, si les gusta, denme una mano, compartan. No hago publicidad, como decía el angelito, es verdad. Muchas veces te da un poquito de miedo hacer publicidad porque se te suma gente que no es buena o que parece buena y te traicionan. Eso tienen que tener cuidado con eso siempre, ¿sí? Pero bueno, sabemos que en este mundo, si vos querés que te siga gente, tenés que permitir de que se sume también ese chiquinaje, ¿no? Ese mundo de vendehumos o de... No queda otra, porque andan buscando siempre alguna información para robar o lo que sea. Pero bueno, allá ellos, ¿no? El karma, miren el short del karma, háganme caso, ¿sí? Es para ellos, para toda esa gente. Bien, a ver, ¿abrió o no abrió esto? Bueno, ahí va, a ver si toca quién te dice, se quedaba hasta las 3 de la tarde. A ver. Les dije hasta las 11:05 más o menos. Ya son las
Eran las 14 horas, ¿viste? No, esto se quedó, decía amigo. Bueno, gente, les quise mostrar ahí, ¿sí? Vamos a ver mañana si estamos, si tenemos suerte, de arrancar un poquito más temprano para tener más tiempo. Si llego a estar mañana, seguramente sí me acuerdo, porque tengo un millón de cosas en la cabecita. Voy a tratar de poner 3 o 4 pares, o 2 pares, o 3 para que pique, ¿sí? Como siempre hago en los vivos, o como hacía anteriormente, no uno solo, sino 3 o 4 pares. Vamos a analizarlos rápido, vamos a ver la fuerza de la moneda, algo típico de acá del canal, ¿sí? Utilícenlo por si lo ven en otros lugares, salúdenlo, digan eso del planeta Pepe, y si pueden, bueno, participen, que está bueno, y utilicen el robot este también, ¿sí? Vamos. Bueno, gente, me voy. Abrazo gigante. No picó, seguramente va a picar, viste lo que es la ley de Murphy, pica, se abre la operación cuando nos vamos, gente, abrazo gigante, que tengan un gran día, nos estamos viendo mañana, pasado o la próxima semana, ¿sí? Saludos. Ahí me abrió, ¿vieron? Ahí me abrió la compra, ¿viste? Amagué, yo digo, voy a decir me voy para ver qué hace. Ahí me abrió la orden. A ver si está. Déjenme ver este otro, a ver acá abajo. No, este es lo mismo, un RSI. A ver, vamos a abrir con uno de los indicadores. ¿Vieron que le dije? No, le tenía que amagar. Me voy. Mira, el tipo te tiró un 0.2, está bien. A ver, vamos a marcar acá. Ok, si en este sale, está bien. En este está bien, en este todavía no lo tocó. También el estocástico. Bueno, ahí abrió la orden. Al final, vieron que anda el robot, Anda el robot. Vamos a ver si sigue cayendo, sigue subiendo. Estadísticamente tendría que por lo menos llegar a esta mecha, ¿no? Si esto que lo muestro en un minuto, ustedes imagínense si son velas de 1 hora, quizás la mechita hasta acá son 50, 100 pip, 40 pips, ¿sí? Acá va a ser menos porque son velas de 1 minuto, pero este robot, sobre todo, sirve para intradía, ¿sí? Bien, gente. Así que bueno, gente, ahí abrió. Vean después cómo salió. Si quieren después se lo comparto. Yo me voy, ¿sí? Ahí abrió el amigo. Lo dejo un ratito abierto mientras voy cerrando acá lo que es el streaming. Y nos vemos mañana, gente, ¿sí? Saludos, éxitos totales. Cierro acá. Ojalá que... A ver cuánto hay de acá hasta acá. A ver. Llega a 10 pips. Ahí se quedaba, ¿viste? Me dan ganas de quedarme. Pero tengo que irme, gente. Bueno. Recién cuando nos estamos por ir, la locomotora me abre la operación ahí. Miren lo que voy a hacer para no perder nada. Le pongo un break. No, lo dejo. Chau, gente. Chau. Vamos en positivo. Decía el amigo. Nada, sabés, con esto me compro una nave. Utilicen el no háganme caso, gente. Bye. No expression.